Hola, buenos días a todos y a todas. Soy María Arias, la vicedecana de investigación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mesa redonda de las jornadas de la carrera investigadora, que ya como sabéis están organizadas desde la Facultad de Veterinaria y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, con la colaboración y participación de otras facultades de Ciencias de la Salud y Experimentales también aquí de la Complutense. Bueno, la semana pasada tuvimos, como sabéis, una sesión buenísima sobre cómo escribir un artículo científico y la sesión de hoy ya os adelanto que no va a ser menos, ya que vamos a hablar sobre el impacto bibliométrico de la investigación, índices de impacto, métricas de evaluación y rankings. Bueno, esta sesión consideramos que es también muy importante porque los indicadores bibliométricos se utilizan habitualmente para cuantificar los méritos de la carrera investigadora, ya que son los que aportan la información sobre la producción, la visibilidad y el impacto tanto de las aportaciones científicas, de nuestros papers, etcétera, como de los investigadores e investigadoras en general. Además, los organismos de financiación, tanto nacionales como internacionales, gobiernos, universidades, etcétera, utilizan estos datos bibliométricos de los que vamos a hablar hoy como parte de sus procesos de evaluación. Por ello, es importante conocer cuáles son estos indicadores y también las buenas prácticas que hay que seguir pues, a la hora de utilizarlos, que también lo veremos en la sesión de hoy. Para tratar estos temas, como siempre, intervendrán expertos y expertas en bibliometría y que pues, analizarán estos indicadores que se utilizan para cuantificar la producción científica, la repercusión o la calidad de nuestra investigación. Tengo que hacer un inciso y comunicaros que, bueno, una de las ponentes que teníamos hoy, María del Mar Sanz Luengo, que es la directora de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria, pues por una cuestión sobrevenida en el último momento no va a poder acompañarnos esta mañana. Pero bueno, no hay problema porque el resto de los ponentes que saben de bibliometría, al igual que ella, lo que no está escrito, pues os van a explicar la parte de Mar. En este sentido, quiero agradeceros a Isidro y a Alicia enormemente el esfuerzo que habéis realizado por haber modificado vuestras presentaciones en el último momento para poder continuar con la sesión de hoy. Y bueno, como Mar había preparado su presentación, una presentación muy buena, pues ella nos ha dicho que, bueno, que os la va a dejar a vuestra disposición para que también podéis consultar esa información con el resto de información que os dejarán el resto de los ponentes. Siento mucho que no puedas estar, Mar, con nosotros y te mando un beso enorme y muchísimo ánimo. Vamos a seguir con las presentaciones, vamos a seguir con la mesa redonda. En este caso quiero presentaros a Bruno Maltras Barba. Bruno pertenece al Departamento de Filosofía, Lógica y Estética del Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología. Y Bruno pues va a ser la persona que va a ejercer hoy como moderador y también como ponente de esta sesión porque él sabe muchísimo también de este tema y bueno, creemos que es bueno también contar con su aportación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, yo antes de dejaros y ya te doy paso para que ya vayas a moderar la sesión, como todos los días, pues sí que os quiero agradecer a todas las personas que nos acompañáis al otro lado. Hoy estamos en unas 460 personas inscritas y también agradeceros de nuevo a los participantes que tenemos en esta mesa redonda que como todos los días, todas las semanas que hemos tenido, pues va a ser de mucho interés. Creo que no se me olvida nada, Bruno, así que sin más te voy a pasar la palabra para que cuando quieras puedas comenzar con la mesa que es toda vuestra. Así que nada, adelante. Muchas gracias. Bueno, como acaba de comentaros María, tenemos una sesión con un cambio de última hora y vamos a intentar compensar el plan que teníamos inicialmente y que os voy a contar. Mi función original era la de moderar y presentar la sesión completa con los 3 ponentes previstos. Básicamente la idea era, partiendo de vuestra posición como interesados en planificar una carrera investigadora, pues contaros cuáles son la historia de los indicadores clásicos que se están utilizando hoy en día y a partir de aquí empezar a ofreceros alternativas de métricas y también el futuro. En particular voy a
a intentar sustituir ahora al principio la función que tenía asignada Marc Sanz, que, como decía María, os ha dejado la presentación para que lo podáis ver. Entonces, os recomiendo que veáis la presentación, que tiene un resumen de los indicadores, y yo voy a intentar complementar con un poco de historia la parte de los indicadores que hemos llamado clásicos, pero que están de plena actualidad porque se siguen utilizando en muchísimas instancias de política y de evaluación. Después de mí hablará Isidro Aguilló, al cual presentaré oportunamente. Se va a ocupar de mostraros cuáles son las alternativas que ya llevan una tradición interesante para los indicadores que se han estado usando durante prácticamente pues, más de 3 décadas, al menos en España. Para completar la visión general tendréis a Alicia, que en tercer lugar os va a hablar de los buenos usos de los nuevos indicadores y, sobre todo, las nuevas oportunidades que se están intentando crear a la hora de formular nuevos indicadores que superen los problemas que espero que vayáis viendo que tienen los indicadores clásicos. Bueno, para empezar entonces, ocupando el espacio que habría estado dedicado a Marc Sanz, como os decía, yo voy a intentar haceros una breve reseña histórica para que comprendáis cuáles son los indicadores que se han venido empleando durante bastantes décadas ya y cómo el comprender o el saber cuál es la historia de estos indicadores os va a permitir no solamente conocer la mera formulación, cómo se calculan estos indicadores, sino también cuáles son las limitaciones intrínsecas, a pesar del extensivo uso que se ha venido haciendo. Partimos entonces de una situación de personas que estáis iniciando una carrera académica y que podéis tener una necesidad impuesta desde fuera de planificar esa carrera para organizar vuestras publicaciones y entender cómo se os va a evaluar. Como decíamos antes, estos indicadores se emplean en muchísimos centros para evaluar plazas o para evaluar proyectos, para evaluar becas, para evaluar estancias, etcétera, etcétera. Lo que vais a encontrar como nuevos investigadores y algunos otros como investigadores con cierta experiencia es básicamente listas en las cuales frecuentemente con varios decimales, 3 decimales, tenemos tablas perfectamente organizadas que nos dan valores numéricos que se asignan especialmente a revistas científicas. Este tipo de indicadores son los llamados indicadores de impacto. Han alcanzado un nivel de reconocimiento bastante extenso a lo largo de todo el mundo y también desde hace muchos años se vienen denunciando, se vienen señalando muchas de las limitaciones de estos indicadores. ¿Qué problema principal os vais a encontrar cuando encontréis una lista? Pues como científicos, en general, vuestro punto de partida es la confianza en el trabajo del resto de los científicos. Y lo que algunas veces cuento de que, en general, los científicos, por hacer bien su trabajo, tienen la deformación profesional de tomar la precisión y la exactitud como sinónimos. Bueno, lo que voy a intentar mostraros es que realmente esta primera impresión de confianza del trabajo que han hecho supuestamente otros supuestos científicos, es decir, las listas de factores de impacto, pues detrás de ello hay mucho trabajo y también muchas limitaciones de todos los estilos, desde limitaciones estadísticas, limitaciones de diseño, a limitaciones de uso. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que quiero es ofreceros las primeras pistas para que en el futuro sigáis estando atentos y podréis investigar cuáles son los límites y los fundamentos de este tipo de indicadores tan usados hoy en día. Bueno, cuando hablamos de indicadores bibliométricos, como decía, uno de los indicadores que destaca es el factor de impacto. En realidad, podemos decir que el factor de impacto es una familia de indicadores. Hay un factor de impacto original y luego también hay muchos otros factores de impacto. ¿De dónde sale esta idea de un factor de impacto? Pues prácticamente empieza a principios de los años 60 por una idea que no era completamente original suya, pero que sí definió muy bien y supo ejecutar perfectamente uno de los fundadores de lo que hoy llamaríamos ciencia de la información aplicada a la biblioteconomía, que es Eugene Garfield. Eugene Garfield
en el año 63 ya presentó su primera propuesta que reflejaba el trabajo de años anteriores y en el cual se proponía crear un índice de citaciones de la ciencia. Es importante que veáis tanto las dificultades técnicas que tenía entonces como las intenciones originales. Es cierto que existían otros índices anteriores, pero no estaban tan perfectamente orientados a hacer un repositorio informático que pudiera después utilizarse para distintos tipos de medidas y de usos. A este respecto, hay que decir que en paralelo, algunos dicen que incluso un poco antes, existe otro gran personaje de la cienciometría, de hecho casi podemos decir que es el fundador, que es Derek John de Sola Price. Prácticamente en la misma época, en el año 63, Sola Price publicó un pequeño librito que en el original inglés se titulaba Little Science, Big Science, Pequeña Ciencia, Gran Ciencia, y que 10 años después, en el 73, fue traducido en España como Hacia una ciencia de la ciencia. En este caso, los cambios de título, tan aficionados somos los españoles, en las traducciones, pues no puede decirse que fuera un mal cambio de título porque reflejaba realmente la intención del libro también. Sola Price fue quizá el pionero, uno de los primeros, que empezó a preocuparse de buscar medidas cuantitativas para analizar la ciencia, para describir la ciencia, para comprender su desarrollo. La bibliometría, de la cual forma parte el asunto de los factores de impacto, digamos que sería una de las herramientas que forman parte de la cienciometría. ¿En qué consiste la bibliometría? Pues bien, la bibliometría es el análisis estadístico de los rasgos cuantificables, especialmente de la literatura científica, es decir, de las publicaciones que hacen los científicos. Cuando hablamos de rasgos cuantificables, pues evidentemente estamos dejando a un lado completamente el contenido. Nos vamos a fijar en el número de autores, en el número de citas, en el número de palabras incluso, palabras compartidas o todo lo que pueda surgir del análisis estadístico de las redes de citas. Pues bien, en este punto, que estamos hablando del principio de los años 60, Eugene Garfield fue el primero que puso en marcha un índice de citaciones prácticamente igual o similar también al que había propuesto Sola Price, en el cual se conseguía algo realmente interesante. A la hora de hacer un repositorio informático de los artículos científicos, de los productos científicos, de las publicaciones que publicaban los científicos, se iba a superar por primera vez la mera recopilación bibliográfica con fines de localizar una publicación. Y se incluían otras muchas informaciones y destacaban entre ellas que se recopilaban todas las citas, las referencias que había en cada artículo publicado, que eran citas a artículos anteriores, a trabajos anteriores. De modo que se abría un mundo de análisis, porque ya sabéis que las citas, antes de que existiera un repositorio informático, también eran una especie de red de conocimiento que nos permite navegar por el desarrollo de los temas. Como muy bien sabéis, esta es la idea fundamental que tenía Eugene Garfield. Eugene Garfield tenía dos propósitos que tenían mucho que ver con la biblioteconomía. Por un lado, el primero era crear un nuevo modo para encontrar trabajos relevantes a partir de un cierto tema. En lugar de depender de palabras clave o de clasificaciones como la CDU o de otro tipo de clasificaciones que sean siempre arbitrarias y que pueden no reflejar la estructura de la ciencia, Garfield apostó claramente por usar las citas como instrumento de búsqueda para encontrar las relaciones que mantenían los trabajos entre sí y encontrar esas redes significativas que ayudaban a encontrar trabajos relevantes a partir de cierto trabajo. Con este propósito, pues por ejemplo, enseguida se empezaron a ser posibles trabajos de análisis de redes de citas en los cuales se podían encontrar patrones como citas compartidas o referencias citadas iguales o trabajos que estaban citados al mismo tiempo por otros trabajos, por otros terceros trabajos. Este tipo de relaciones ofrecía una nueva manera de entrar en la significación, en la relación semántica, por así decirlo indirectamente,
entre trabajos. Por lo tanto, quiero dejar claro que esto era un instrumento de búsqueda avanzado desde el punto de vista bibliotecario. El otro gran punto que tenía Garfield en mente era el de optimizar la gestión de las colecciones de revistas. Y es aquí donde surge el asunto del factor de impacto. Existían ya leyes bibliométricas anteriores y existía ya conciencia plena y matemática también de la dificultad de acaparar o de lograr la cobertura completa de las colecciones en las hemerotecas científicas. Como bien sabéis, o a lo mejor no lo sabéis porque esto ya está en desuso, cuando existen colecciones hemerotecas, colecciones de revistas de facultades, de ciencias especialmente, el mantenimiento de estas colecciones de revistas puede ser extremadamente caro. Y no solamente porque cada colección de revistas, la suscripción a la revista es cara, sino también porque hacen falta muchas revistas para cubrir lo que sea relevante que le interesa a los investigadores que trabajan en la institución. Es decir, hay un problema básico de gestión que se plantea cómo optimizar los recursos dedicados a las revistas de modo que con la menor cantidad de dinero se tenga el mayor número posible de artículos que sean relevantes e interesantes para los investigadores de la institución que sostiene cierta hemeroteca. Esto es muy interesante porque lo que ofrece el factor de impacto fue, dentro de las primeras limitaciones técnicas, un modo de preferir una revista frente a otra. El factor de impacto lo que hace simplemente es una fórmula muy sencilla que probablemente muchos conoceréis, que consiste en una fracción en la cual en el numerador ponemos el número de citas emitidas durante un año a los artículos de una cierta revista. Y en el denominador, es decir, relativizamos respecto al número de artículos publicados durante los 2 años anteriores de esa misma revista. Es decir, en el numerador ponemos todas las citas que todo el resto de revistas que estén cubiertas por la base de datos, evidentemente, han hecho a artículos publicados por una cierta revista en los 2 años anteriores. Como veis, ya empezamos por decir que se consideran un subconjunto de todas las citas que puedan tener. Bueno, ¿por qué cuento estos pequeños detalles? Porque en realidad, en un origen, esta definición del factor de impacto no fue una definición derivada de las necesidades de representación o de significatividad, sino más bien de las necesidades técnicas. Cuando a partir del año 1963, con dificultades enormes y problemas técnicos, como os podéis imaginar, Garfield tenía en su empresa, el Instituto para la Información Científica, una serie de personas trabajando, picando manualmente todas las citas, las referencias que estaban incluidas en un conjunto de revistas, que eran varios centenares de revistas. La cuestión es que cuando empezaron a volcar un año, solo había un año de citas emitidas. Y por eso se podían plantear el volver hacia atrás un periodo limitado. No quisieron, Garfield, cuando explica la creación de este factor de impacto, utilizó precisamente la palabra impacto porque no quería utilizar el índice de calidad, el concepto de calidad. Bueno, lo que quería hacer es restringir a 2 años anteriores para que la influencia de la historia de las revistas, es decir, que aquellas revistas que tuvieran muchísima historia con muchos números anteriores, no acumularan muchas citas y estuviera distorsionando el resultado de la valoración, por así decirlo, o del impacto, que por eso puso ese nombre, de la investigación reciente. Bueno, con estos antecedentes, el Science Citation Index se convirtió rápidamente en una herramienta fundamental para hacer muchísimos estudios sobre la estructura de la ciencia. Entre otros interesantes y basados en cita, por ejemplo, os menciono el de los estudios para detectar frentes de investigación a partir de las referencias compartidas, que podían ser detectados incluso antes que fueran conscientes los propios protagonistas, los científicos que estaban creando un frente de investigación emergente. Esto para que os hagáis una idea de la potencia increíble que tenía esta base de datos. La cuestión a partir de aquí es que se convirtió, a partir de los años 80 prácticamente, en una especie de monopolio mundial en el cual era el único lugar donde podíamos encontrar información exhaustiva de un conjunto de revistas
aceptablemente grande, que representaban lo que se llamaba entonces el mainstream, la corriente principal de la ciencia, con un sesgo bastante claro hacia el idioma inglés, evidentemente, pero que fue sentando las bases de el conjunto de datos que se consideraban fundamentales para analizar la ciencia en general, para analizar la estructura, para analizar cómo se comportaban países, cómo se comportaban departamentos, instituciones, universidades, centros de investigación, etc. ¿Qué concepto fundamental habíamos añadido cuando os he definido el concepto de bibliometría? Pues es que es un análisis estadístico. Por lo tanto, hace falta una cantidad suficiente de datos para tener al menos significatividad estadística. La cuestión es que el SCI empezaba a dar para muchos tipos de estudios o daba una significatividad estadística suficiente. Sin embargo, ya desde el principio, al tener todas las listas de citas de decenas de miles de artículos que se estaban cubriendo, cientos de miles y pronto millones, la cuestión es que esas citas se podían utilizar no solamente para analizar las revistas, porque en realidad las citas van dirigidas de un trabajo hacia otro. Esto significa que se pudo aplicar fácilmente, desde los primeros momentos, también a hacer índices de citas de científicos individuales. ¿Qué problemas existía entonces? Pues primero que en casos extremos está claro que el recibir muchas citas es muy significativo, en otros casos puede que no sea tan significativo, y también que puede haber distinciones entre distintas áreas, por ejemplo. La cuestión, había también un problema técnico. En unos primeros momentos, unos primeros años, solo se recopilaban las citas al primer autor de cada disciplina. Por lo tanto, no era tampoco una manera fácilmente viable para hacer estudios demasiado finos, dado que los siguientes autores al primero quedaban fuera de la citación. Esto, evidentemente, hoy se puede corregir y se puede evitar este tipo de sesgos. Bueno, la cuestión, y es la idea fundamental que yo os quería poner ahí, antes de que Isidro y Fátima se ocupen de sus partes. La cuestión es que a partir del momento en el que el Science Citation Index se convirtió en una referencia fundamental, su poder fue aumentando por el hecho de que era la única fuente. De modo que se convertía en el único lugar donde se podían consultar valores de factores de impacto. Los factores de impacto se referían a las revistas y, como decía, en un principio estaban dirigidas a los factores de impacto, los valores de impacto estaban dirigidos a la gestión de las bibliotecas, de las hemerotecas en particular. Pronto, sin embargo, a pesar de las muchas advertencias que durante todos los años ha seguido haciendo Eugene Garfield, este factor de impacto se ha tomado como síntoma de calidad. Y tenemos que, sin más, muchos científicos han sido colaboradores, en cierta manera cómplices también, de dar por buenos esos factores de impacto como índices de calidad. Por supuesto que tiene una cierta relación con la calidad, pero no es tan fácilmente interpretable. Existen muchas cuestiones que los especialistas en bibliometría pues hemos estado discutiendo durante décadas. La cuestión es que una vez que en la práctica científica se admiten los factores de impacto como indicadores de calidad, esto ha llegado incluso a distorsionar un tanto el sistema de publicación de la ciencia. De modo que, por el hecho de que instancias exteriores a la ciencia, me refiero básicamente burocráticas, de las instituciones de política científica de cada país, reconozcan y animen a usar este tipo de indicadores, significa que los científicos, en cierto momento, dejarán de publicar por el hecho de comunicar conocimiento científico y se esforzarán en comunicar por el hecho de reforzar su currículum. Es decir, ha existido, esto es lo que podemos llamar también una inflación de las publicaciones científicas, de los documentos científicos, en los cuales pierden una parte de las publicaciones, pierden cierto sentido científico y se convierten en un mero instrumento al servicio de la carrera científica, que precisamente es lo que estamos hablando hoy en este ciclo de jornadas. La cuestión es que, entonces, cuando usamos los valores de impacto como indicadores de la calidad de la producción de los individuos, estamos haciendo un salto que se ha señalado muchas veces que es muy peligroso.
No quiero decir que sea completamente inútil o que sea completamente imposible, pero partiendo de la escasez de significatividad estadística por el hecho de que las producciones individuales rara vez llegan al número mínimo de documentos que permitan un análisis estadístico, bueno, pues partiendo de eso, lo que va a suceder también es que estamos asignando que el mero hecho de publicar en una revista científica de determinado factor de impacto implica una calidad del artículo que se publique en esas revistas. Mis colegas van a tratar en más profundidad este tema, pero sí podemos advertir algún hecho ya básico. Cuando tenemos una distribución de tipo bibliométrico, podríamos decir que casi en el 100% de los casos no sigue una forma que llamamos normal, una forma de campana de Gauss. Es decir, son siempre distribuciones muy asimétricas, en las cuales unos pocos acaparan todo lo que queráis, citas, menciones, publicaciones, etc. Son distribuciones muy asimétricas. Cuando estamos aplicando, por general, un valor que es simplemente un indicador de una media de citas, como os he explicado al principio, el factor de impacto simplemente es la media de citas recibida por una revista indirectamente a través de sus artículos durante un periodo limitado de 2 años, estamos suponiendo que todos los artículos de esa revista han recibido las mismas citas, que son los responsables igualmente del factor de impacto de esa revista. Esto no se produce nunca. De hecho, en muchos casos, incluso en revistas muy importantes, puede darse el caso que el 80% de los artículos tengan una o ninguna cita y que todas las citas se concentren en menos del 20% de los artículos. Por lo tanto, esto es uno de los problemas que se puede encontrar desde el punto de vista técnico a la hora de justificar la validez de estos indicadores basados en factor de impacto y otros similares, que ahora mencionaré. La cuestión es que, en la práctica, muchísimas convocatorias, por no decir todas, al menos en España y en otros países, sé que en otros países esto no se admite después de una historia bastante seria de análisis. La cuestión es que si os exigen publicar en el impacto de una revista, pues evidentemente vais a formar parte de un sistema de evaluación en el que las reglas están puestas de antemano y son objetivas, pero no quiere decir que sean objetivas. No os recomiendo que os seáis rebeldes desde el primer día porque estáis en este sistema. Lo que quiero o lo que me gustaría ayudar es a que comprendierais el sistema. Bueno, solamente para terminar, cuando hablamos del factor impacto, que es el fundamental, al mismo tiempo que el factor impacto se definieron otros cuantos indicadores que solamente voy a mencionar. Uno es el índice de inmediatez y otro es el de half-life o semiperiodo, que tienen mucho interés para complementar la información que da el factor de impacto. Quiero decir con esto que desde el principio Eugene Garfield y su equipo ya sabía que el factor de impacto era un indicador muy parcial acerca de las revistas. Para solventar esta parcialidad ha surgido otra familia, o si quieres, varias familias de alternativas que básicamente repiten la misma idea, que es un cociente entre citas y artículos. Lo que pasa es que están cambiando los periodos o cambiando el peso que se otorga cada cita. Tenéis en la presentación de Mar menciones explícitas a estas nuevas medidas o medidas más recientes. Lo que ha dado lugar es, como os hablará después Isidro, es a que hemos pasado de un monopolio a un duopolio, porque a partir del SCI surgió como competidor Scopus, que también es extremadamente reconocido y igual que él ha llegado a un nivel muy similar al de Science Citation Index, y estamos en una situación en la que tenemos 2 empresas principales que manejan las bases de datos que son las únicas fuentes disponibles de análisis de citas referidos a revistas y también, por supuesto, a autores o todo lo que podáis, a equipos, a instituciones, a todo lo que queráis plantearos. Significa que tenemos, entonces, una familia de alternativas o de indicadores que se rigen por el mismo principio que el factor de impacto en realidad. Es decir, estos siguen siendo indicadores clásicos. No son los indicadores de los que después os hablará Isidro. La cuestión actual, entonces, es que vuestra tarea es comprender cómo se calculan estos indicadores y conocer las limitaciones, pero sobre todo es estar informados de cuáles son esas cifras y cuál es vuestra estrategia de publicación. Para un futuro más
un poquito más lejano, probablemente tendréis que asumir una responsabilidad como científicos y empezar a cuestionar todos estos indicadores, algo que ya está sucediendo, como veréis enseguida. Y quería terminar simplemente con esta reflexión. Los indicadores bibliométricos son un tipo de indicadores derivados del análisis de la literatura científica que no están originalmente hechos para evaluar a personas y que pueden tener muchas limitaciones. No quiero decir que sea imposible hacerlo, pero pueden tener muchas limitaciones. Mi experiencia en particular es que cuando se utilizan indicadores bibliométricos para personas, puede ocurrir dos situaciones extremas. Una, que las diferencias entre personas son tan abismales que realmente no hace falta ningún indicador bibliométrico. Los indicadores bibliométricos simplemente confirmarían esas diferencias abismales en cuanto a la producción o el reconocimiento, la visibilidad, etc. Y la otra es en casos en que las personas que se están comparando están en un mismo rango. En estos casos puede suceder, sobre todo en rangos medios y bajos, que la fiabilidad de los indicadores bibliométricos para el análisis de las producciones individuales tenga un margen de error tan grande como el 50%, incluso a veces puede que más. Es decir, que en muchas ocasiones, como ya he publicado algún artículo estudiando este tema, calificar a dos personas de rango medio o inferior simplemente por sus indicadores bibliométricos puede ser como tirar una moneda al aire. Es decir, no tiene ninguna proporción con la potencialidad o con la calidad de cada uno de ellos. Es decir, que estamos ante una especie de dilema, porque tenemos una instalación, un asentamiento muy grande de todos los indicadores bibliométricos en todas las instituciones, y los que empecéis las carreras académicas tendréis que navegar dentro de este mar, pero es un mar proceloso y que tendréis que intentar amainar. Bueno, creo que me he extendido un poquito más de lo que tenía pensado, porque yo quería complementar sobre todo lo que quería decir Marsad, que os recuerdo, tenéis su transparencia. A continuación, pasando del papel de ponente improvisado al de moderador, pues os quería presentar al siguiente ponente, que es Isidro Arguilló, al cual tengo el placer de conocer desde hace ya prácticamente 30 años, si no recuerdo mal. Es un pionero en un tipo de estudio bibliométrico que a mí siempre me ha parecido muy interesante, precisamente el que busca compensar estas limitaciones que yo os he introducido. Ya son décadas, 3 décadas por lo menos, que yo haya seguido, y se ha convertido, como decía, en una referencia pues prácticamente mundial en este aspecto. Así que muchas gracias, Isidro, y te paso el testigo para que profundicemos un poco más en todas estas cuestiones de los indicadores bibliométricos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas cumplido sobradamente la misión de sustituir la presentación, que lamentablemente no podía ser. Yo creo que no se podía haber hecho mejor. Sin duda ha sido muy interesante, porque el objetivo que se pretendía y que se ha cumplido es precisamente poner en contexto lo que vamos a contar a continuación. Por supuesto, antes de empezar, agradecer a los organizadores el haberme invitado por segunda vez en esta serie de presentaciones, y luego, pues, por supuesto, a todos los que estáis atendiendo, pues, la posibilidad que os brindo de ir haciendo preguntas o comentarios a lo que hemos ido oyendo ahora y seguiremos oyendo a lo largo de la sesión. Si os parece, por cuestiones prácticas, voy a desconectar el vídeo para que de esa manera podáis seguir mejor la presentación de la transparencia. Bueno, el objetivo de esta presentación, como he comentado, es presentaros las métricas, pero bajo un contexto que muy bien ha presentado Bruno, que es el contexto de su uso para los temas de evaluación, algo que, teniendo en cuenta la audiencia, pues estoy seguro de que os interesa bastante. Y lo voy a hacer de una manera práctica, es decir, Bruno ha puesto el andamio de la historia y la estructura de las métricas. Yo voy a intentar poner ejemplos y poner casos prácticos para que veáis cómo se usan, cómo no se deben usar y qué problemas pueden tener eventualmente. Lo primero de todo es que tenéis que considerar que ha habido un cambio de paradigma importante. Tradicionalmente, a la hora de evaluar, se evaluaba lo que era el número total de publicaciones, es decir,
cuantas más publicaciones tuvieras, mejor. Si eran revistas muy buenas, pues eso garantizaba que de alguna manera a medio o largo plazo ibas a recibir una serie de citas. El proceso de evaluación estaba basado en este simple sistema. Pero la cosa ha cambiado considerablemente por la llegada de la ciencia abierta. No voy a hablar de ciencia abierta en general en este contexto, sino de la importancia que tiene que ya no nos fijemos solamente en la publicación sin más, sino que tenemos que hacer un esfuerzo antes de la publicación, mediante la compartición de los recursos que van a generar la publicación, y un esfuerzo después de la publicación mediante su difusión y promoción, por ejemplo, por poner un caso bastante típico, en las redes sociales. Esto es importante en el sentido doble, por supuesto, porque va a abrir la ciencia, como la Open Science pretende, pero también va a generar algo que es muy interesante, que es la posibilidad de recibir no solo más citas, que esto está plenamente demostrado, sino que se reciban citas antes. Esto es particularmente importante para los jóvenes investigadores como vosotros, porque significa que cuando vosotros vais a acceder a alguna plaza o alguna promoción, el hecho de que las citas se hayan acelerado, pues sin duda va a facilitar que tengáis no solo números más altos, sino números comparativamente más fidedignos de lo que estáis haciendo. Claro, ¿cómo vamos a trabajar con métricas? Pues como ya os ha indicado Bruno, pues hay que tener mucho cuidado. Las métricas pueden ser útiles, pero hay luces y sombras. Lo primero que hay que decir que son particularmente oscuras en el caso de España, porque la evaluación en España está muy centrada en el famoso duopolio que ha comentado, el utilizar el Web of Science, el antiguo Science Citation Index, Social Science Citation Index, y ahora mismo Scopus. Son bases de datos que son carísimas, que son bases de datos con unos fuertes sesgos de cobertura, y esto es especialmente importante relativo no solo a publicaciones españolas, sino a publicaciones en español y en otros idiomas que no sean inglés, y que por tanto hay que tener en cuenta esos importantes sesgos de cobertura. Y luego quizá el problema más grave que se nos ha indicado, que son métricas a nivel de revistas. Se valora dónde publicas y no lo que publicas, se valora el continente y no el contenido. Y de ahí se han generado una serie de indicios de calidad, algunos de ellos cuestionables. Por tanto, tenemos que fijarnos en este detalle. Importante que entendamos que no se deberían utilizar métricas de revistas. ¿Y por qué se ha hecho? Bueno, pues porque era más sencillo, porque era más viable. Cuando la informática, los accesos a las bases de datos no era tan generalizado, tan ubicuo, pues teníamos que utilizar algún sistema más simple. Pero esto ha cambiado con la Internet, con la web. Ahora mismo las bases de datos son totalmente accesibles y es muy fácil no solo saber el factor de impacto de una revista, sino el número concreto de citas que ha recibido un artículo. Y esto lo reconoce la comunidad internacional. Y existe un consenso internacional de expertos que dice que hay que, por decirlo de una manera sencilla, acabar con el factor de impacto. Lamentablemente, las principales organizaciones españolas que evalúan, pues todavía no han firmado la declaración de Orca, lo cual, pues, es lamentable. Ya sabéis lo que es el factor de impacto. Yo aquí voy a hacer hincapié, pues, en algo que ha comentado Bruno, que es el tema de que efectivamente estamos viendo una ventana de citación de solo un año, con lo cual, pues realmente hay gente que puede trabajar en disciplinas que sí tienen esa velocidad de comunicación y de cita, pero hay otras muchas que no. Pero es que además hay carencias importantes. Hay solo 12.000 revistas, alrededor de 12.000 revistas en la última versión del factor de impacto, cuando sabemos que revistas con evaluación por pares superan posiblemente las 40.000 a nivel mundial. No hablemos ya de otros tipos de citas, citas de libros, citas de monografías, de capítulos de libros, de trabajos que pueden ser publicados en otros formatos no habituales. Bueno, toda esa información está perdida. De hecho, está perdida incluso la información que se obtiene en los propios años de publicación. Es decir, por un lado se ha acelerado la publicación, pero por otro lado se sigue utilizando un sistema que ignora las citas instantáneas o próximas. Por tanto, ahí hay un problema serio. Pero el problema más grave es el problema de cómo se distribuyen las citas en una revista. En esta revista que os he puesto, se supone que con un factor de impacto 10, tú esperarías que tu trabajo, que tu artículo reciba 10 citas. Pues como podéis ver, en el caso, en vuestra derecha, tenéis artículos que no solo tienen más de 10 citas, sino que tienen considerablemente más de 10 citas, mientras que al lado izquierdo podéis ver docenas, centenares de trabajos que no han sido citados en absoluto.
Aquí hablaríamos de un sistema que favorece a los mediocres. Un mediocre que es capaz de publicar un artículo en una revista buena porque llega al umbral mínimo, pero el trabajo no es lo suficientemente bueno como para obtener ni siquiera el número de citas que se podría esperar por tenerlas allí. Hay muchos problemas con el factor de impacto. Aquí he hecho una transparencia que es exhaustiva, que quizá no vamos a entrar en mucho detalle, pero que incluyen cosas como, por ejemplo, la pobre cobertura que os he comentado, solo 10.000 revistas, el hecho de que se utilicen medias, es decir, citas esperadas y no citas reales, esa distribución que os he comentado que es muy sesgada, algo que ya ha insistido también Bruno. Luego, mecanismos que hacen que no se pueda discriminar bien. Por ejemplo, las famosas 3 cifras decimales, pues que son cifras que es absurdo para cualquier experto en matemáticas tener una precisión de 3 cifras decimales cuando se están utilizando valores que son números enteros naturales. Lo cual, pues bueno, es bastante sorprendente. Y algunas otras más que tenéis en la transparencia. Yo me voy a centrar en el tema de la solución que se ha hecho para comparar revistas de diferentes disciplinas. Lo que se ha hecho es separar las revistas en diferentes grupos con una clasificación de temáticas y luego en cada temática se ha utilizado lo que se llaman los cuartiles, que es ordenar por orden decreciente las revistas de una determinada disciplina, en este caso he buscado biblioteconomía, y tenemos unas 100 revistas, de las cuales las 25 primeras, primer cuartil, segundo cuartil, 26 al 50, etcétera, etcétera. Y si os fijáis bien, os daréis cuenta que este sistema es un sistema que hace que dentro del mismo primer cuartil, donde se supone que todas las revistas son de excelencia, son estupendas, al menos para el criterio de los evaluadores de la NECA y compañía, pues tenéis diferencias muy significativas. Tenéis revistas que pueden llegar a tener factores de impacto 2, 3 y 4 veces superior al factor de impacto de otras revistas en la cola de esa misma cuartil 1. Y sin embargo, revistas en el cuartil 2 que apenas se diferencian de las revistas de la cola del cuartil 1, lo cual, pues desde luego, es injusto, por decir pronto, y desde luego totalmente inadecuado. Una alternativa que se ha buscado es el índice H. El índice H en realidad es muy fácil de calcular, aunque muchas veces la gente piensa que es complejo, en realidad es un número de artículos que cumplen una condición. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que es un indicador de producción, no un indicador de impacto. La condición que cumplen es que tengan al menos ese mismo número de citas. Es decir, que en lo que se llama el núcleo de H, de artículos, tendríamos X artículos que tienen como mínimo ese número de citas o más. Bueno, este es un indicador que es interesante, pero tiene también sus limitaciones. La primera de todas es, como he dicho, es un indicador de producción, no de impacto. Mide artículos, no citas. Lo segundo es que todas las citas de más no las tiene en cuenta. Es decir, si uno tiene muchos artículos muy citados, puede que tenga un índice H grande, pero si tiene unos pocos artículos extraordinariamente citados, igual ese número H es más reducido. Por tanto, hay que utilizar algún otro valor. Yo siempre digo que es mucho más interesante utilizar valores más absolutos, como puede ser, por ejemplo, el estar entre el 10% de artículos más citados, que es lo que os he querido transmitir en esta transparencia. Hay otras métricas, ha comentado anteriormente Bruno sobre bases de datos como puede ser Scopus o Schola, y hacen una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es extender no ya solo la ventana de publicación, que es solo de 2 años en el caso del factor de impacto, sino la ventana de citación, que es de un único año en el caso de factor de impacto. Aquí podéis ver que el Sitescore de Scopus tiene 4 años de ventana de publicación y 4 años de ventana de citación, y en el caso de Google Scholar es de 5 años en cada caso, 5 años y pico en el caso de la ventana de citación. Es decir, que es algo que nos da una imagen, yo creo, más fidedigna. Lo mismo pasa con el factor de impacto de Stimago, el SJR, que es un factor de impacto que no utiliza cuartiles, es un falso cuartil, porque en realidad está basado no en la posición de la revista, sino en el valor del SJR. Es un valor además adimensional, con lo cual permite comparar diferentes disciplinas y luego la medida es de 3 años. No obstante, entre las muchas problemas que plantean todos los factores de impacto, todas las medidas de métricas basadas en revistas, pues está la inestabilidad. Como veis en el gradiente de colores, esta revista ha pasado de ser
Q4 a Q3, a Q2, haber llegado a Q1 y luego volver a bajar a Q2. Con lo cual, pues es una medida que no nos es muy fiable dada esa falta de estabilidad. Claro, cuando esto se aplica a rankings, pues nos encontramos con problemas muy serios. Por ejemplo, en este caso, un ranking muy conocido que se llama ranking de Leiden, nos encontramos con que el número de artículos españoles que son muy citados, es decir, que están en el 10% más citado, pues parece ser que supera la media mundial. Pero esto es debido fundamentalmente a que se han incluido lo que se llama conteo completo. Es decir, cuando un artículo tiene 500 autores, pero solo uno de ellos es español, se considera que todo el artículo es español. O en el caso de una universidad, que todo el artículo cuenta a favor de esa universidad. Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar los rankings, porque hay que entender la metodología que hay detrás. Y desde luego no decir desde los órganos políticos pues que la producción española está por encima de la media mundial, cuando posiblemente solo lo es cierto, que sí, que es cierto, que es correcto, en unas pocas disciplinas y en unas pocas instituciones. ¿Qué otros indicios de calidad podemos utilizar? Pues evidentemente tenemos que abrir el abanico y hay que buscar otras fuentes y otros indicadores. Porque fijaros, Web of Science o Scopus, os los he puesto aquí, el tamaño relativo de cada uno de ellos, apenas se rondan los 70 80 millones de registros. Es la producción que ellos recogen. Mientras que hoy por hoy ya existen, además gratuitos, varias bases de datos que están no solo 2, 3 o 4 veces por encima de ellas, sino que además, entre otras cosas, permiten la recuperación por texto completo, que en el caso de Web of Science o Scopus no es posible directamente. Con lo cual, hay una serie de desventajas notables a la hora de utilizar esas fuentes bibliométricas del duopolio y no abrir la mente a estas otras disponibles. Por ejemplo, yo citaré el caso de Google Scholar, donde estamos hablando de cifras que pueden llegar a quintuplicar la cobertura de estas otras bases de datos y donde una persona que tiene quizá un índice H modesto, pues normalmente alrededor de 20 en el mundo WOS o Scopus, pues fijaros en mi caso tengo un índice H 32 en Google Scholar, lo cual quiere decir que realmente parte de mi producción, parte de mi trabajo no ha sido adecuadamente recogido en esas bases de datos. Claro, esto es importante porque a la hora de hacer rankings globales hay que pensar que uno de los grandes problemas de cobertura de WOS o Scopus es precisamente áreas como ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias tecnológicas, ingenierías, ciencias de la computación e incluso algunas veces lo que llamamos nosotros ciencias locales, como pueden ser la zoología, la geología, la botánica. Es decir, que a la hora de la verdad no podemos utilizar las herramientas de WOS y Scopus para hacer rankings globales porque hay disciplinas que se van a ver menospreciadas, excluidas. Por eso, en este ranking ven ustedes que está hecho con Google Scholar. Hay más tipologías de bases de datos y otros usos. No solo están los indicadores que nos ha introducido Bruno. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay producciones que no van directamente a través de publicaciones en revistas. Pues aquí tienen ustedes una base de datos que se llama Dimensions, donde, como pueden ver, hay otro tipo de productos que están recogidos. Y puedo ver, por ejemplo, que hay documentos de políticas, pues, por ejemplo, los documentos de políticas de la Comisión Europea, o ensayos clínicos, importantísimos ahora en plena época de la pandemia, pues fíjense, están incluidos directamente en esta base de datos, algo que ni WOS ni Scopus lo incluye. O podemos ver un caso particular, me pongo de nuevo de ejemplo, porque aquí me llamó mucho la atención descubrir, un poco para sorpresa mía, que esta base de datos, que es una base de datos australiana que se llama LENS, me indica que uno de mis artículos ha sido citado en patentes. Es decir, un impacto que no es derivado del número de citas, sino es derivado de lo que podríamos llamar un impacto tecnológico. Lo que yo he producido en un paper científico ha sido utilizado por unos inventores para desarrollar una tecnología. Y esta base de datos, que es gratuita, nos ilustra muy rápidamente de ese impacto que las otras no nos lo ofrecían. Claro, debemos ampliar el escenario de las métricas. Ya no es solo la bibliometría, que la podemos extender al mundo web, donde los enlaces pueden hacer el rol, el papel de las citas, sino a lo que llamamos ahora las almétricas. Las almétricas es que son las medidas que se utilizan para ver las menciones en redes sociales
o el uso de las redes, de las redes sociales, no solo de las redes sociales, sino también de las páginas web. Y entonces ahí tenemos las salmétricas y ustedes conocerán muchas medidas salmétricas derivadas de alguna de las principales herramientas de redes sociales. Por ejemplo, tienen ustedes Mendeley o ResearchGate. Mucha gente tiene su perfil en ResearchGate, está intercambiando información científica a través de ResearchGate, pero no solo en redes especializadas, las redes generalistas también se utilizan, Facebook o LinkedIn, la importancia que tiene LinkedIn para el joven investigador que está buscando trabajo, o ahora una evolución del mundo de las citas hacia la Wikipedia, donde las referencias bibliográficas son en realidad citas y se pueden utilizar, y bueno, desarrollos donde ya se hacen lo que se llama indicadores compuestos. Por ejemplo, tienen aquí ustedes un producto que se llama metric.com, que es un indicador compuesto de los artículos y nos está indicando no solamente las citas que ha tenido, sino la relevancia medida, por ejemplo, en número de artículos de prensa convencional, de periódicos diarios. Nos dice si ha sido tuiteado, si ha aparecido en alguna red social como las que hemos indicado. Entonces, este es un dato muy interesante. Tiene una dificultad, un problema, podríamos decir, que es que lo recoge todo en un único número y quizá por eso es mucho más interesante PlamX, que hace lo mismo, pero que no lo unifica en un único número, sino que te da una lista de métricas ligadas a diferentes tipos de medidas. Con lo cual, pues bueno, es una medida un poco más clarificadora. En Twitter tenemos miles de opciones. Aquí he puesto o he destacado no solo la producción, el número de tweets, sino algo muy interesante que es tanto el número de seguidores como el número de personas a las que sigues, porque esto nos permite generar cosas muy interesantes para un experto en métricas, que es, por ejemplo, estudiar la estructura del desarrollo científico en el momento, en un momento actual, muy rápido, algo que bibliométricamente, incluso cuando se desarrollaron los mecanismos para ver los frentes de investigación, pues no era posible inmediatamente. Pues fíjense, aquí tienen ustedes un detalle que es un trabajo hecho por un compañero nuestro, Rodrigo Costas. Rodrigo lo que ha hecho aquí es coger un escenario, que es la investigación en Sudáfrica, y como pueden ver, nos está indicando una situación que es muy típica de lo que podríamos esperar de las necesidades reales de un país donde, por ejemplo, la infección por SIDA es prevalente y es un serio problema, donde tienen una gran preocupación por la ecología y están desarrollando una agricultura importante y aún así siguen desarrollando también investigación en otras áreas. Fíjense que esto está hecho con información del Twitter. Bueno, podemos hablar de cargas en repositorios, que es otro dato interesante, el número de descargas de unos documentos. Bueno, ¿qué pretendo comentar esto? Pues bueno, reforzando lo que dice Bruno, que efectivamente hay problemas, que hay que tener limitaciones, que hay que ser más profesional, y esto es importante. Las métricas van a seguir siendo importantes. Van a seguir siendo importantes por una sencilla razón, porque llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a permitir una exhaustividad mayor, más indicadores, más fuentes objetivas para recuperar esta información, más granularidad. Ya no solo vamos a poder descender al nivel de individuo, vamos a poder descender al nivel de contribución concreta de un individuo, y espero que sea también que permita mayor transparencia, sobre todo para luchar contra las malas prácticas, porque algunas personas se están aprovechando de estas limitaciones de la bibliometría para desarrollar estrategias que son poco o nulamente éticas, y por tanto es importante. Algunas estrategias que quiero comentarles, simplemente se trata de decidir si uno debe publicar más artículos o debe centrarse en artículos de calidad. Yo les diría fundamentalmente que sean ustedes líderes, que busquen el liderazgo en la investigación, que procuren desarrollar no solo una gran carrera científica con publicaciones, sino que también se dediquen a otros productos y, sobre todo, y en el mundo de la ciencia abierta, que esos productos, esos resultados sean disponibles en acceso abierto. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Isidro. Estupenda presentación.
es muy de agradecer que hayas sido capaz de resumir en tan poco tiempo un panorama tan amplio. Y espero que esto le abra muchísimas perspectivas a todos nuestros seguidores en el día de hoy. Y también, como ya veis que coincidimos en muchas cosas, esta llamada a la ética de la investigación me parece muy relevante. Les podríamos pedir a los próximos investigadores que dejen de ser empleados y que pasen a ser científicos. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a pasar ahora enseguida a la intervención de Alicia Fátima. Hola, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Como os anunciaba hace un momento, Alicia, bueno, os voy a contar un poquito de modo general su perfil. Actualmente, Alicia desempeña un cargo muy interesante, es como jefa del grupo de cienciometría y visualización de datos en la Universidad Técnica de Viena, en Austria. Anteriormente también ha trabajado en la FECIT, en proyectos europeos como OpenAIR y en otras universidades internacionales como en la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido o en el centro en España, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, como con una responsabilidad muy relevante en el servicio de bibliotecas, dado que es un centro de investigación, entonces está muy cerca de las necesidades que vais a tener. Principalmente, creo que su trabajo se puede decir que se centra en dar apoyo a investigadores y a bibliotecas en aspectos relacionados con la bibliometría, la evaluación, la visibilidad de la investigación, y tiene un interés especial también en el acceso abierto y la ciencia abierta, que creo que va a ocupar buena parte de su intervención de hoy. Hay también otros aspectos como la gestión de datos en la investigación o planes de gestión de datos que tienen mucho que ver con estas nuevas alternativas que están emergiendo y que quieren ser una respuesta a todos estos problemas que hemos venido presentando tanto yo mismo como Isidro. Y sin más, pues todo tuyo, Alicia. Vale, pues yo también hemos cambiado un poquito la presentación para complementar la información que ya teníamos preparada, dado que al final somos menos personas. Entonces, yo voy a hablar de las nuevas tendencias en la evaluación de la ciencia. Entonces, dentro de estas nuevas tendencias, voy a hacer una cosa también, igual que si lo voy a apagar la pantalla para asegurarnos que, la cámara, perdón, no la pantalla, para asegurarnos que la calidad sea un poquito mejor a la hora de pasar las transparencias. Entonces, dentro de mi charla voy a hablar de diferentes puntos. Entonces, por una parte tenemos el uso responsable de las métricas. Por otra parte, voy a hablar también de las nuevas formas de publicación, porque si nos hemos dado cuenta, hemos hablado mucho del factor de impacto y de estas métricas asociadas a revistas, pero esto es un modelo que igual no siempre se mantiene así. Entonces, está bien saber que si hay nuevas formas de publicación, posiblemente, bueno, seguramente la evaluación también va a tener que cambiar el tipo de métricas que se utilizan para evaluar. Luego voy a hablar de la ciencia abierta y de recursos, que yo creo que esto es muy interesante para investigadores y estudiantes, es decir, también cómo recuperar información. Voy a hacer voy a nombrar prácticamente, no me voy a extender en lo que es la RRI, la ciencia ciudadana, y luego vamos a ver como punto final las métricas de nueva generación. Es decir, hasta ahora hemos visto que hay métricas de tipo más tradicional, luego que han ido, por supuesto, evolucionando el factor de impacto, índice H, etcétera. Han llegado las almétricas y ahora ya estamos hablando ya no de métricas alternativas, sino de métricas de nueva generación. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser mi charla. Espero más o menos estar en tiempo. Entonces, como introducción, lo que decíamos hasta ahora. Hasta ahora, o anteriormente, la evaluación de la investigación se basaba principalmente en artículos. Las métricas estaban sobre todo basadas en revistas. Primero factor de impacto y luego cuartiles y deciles. Da igual en realidad si estamos hablando del recurso en WOS o de Sitescore en Scopus. En realidad, como ha dicho Isidro, varían un poco la ventana de años, etcétera, pero la idea es la misma. Y luego también
citas y otros indicadores derivados de las citas, como es el índice H. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahora ya, bueno, llevamos unos años, en unos países va un poquito más avanzado, en otros, pues, digamos que igual en España todavía estamos un poquito más atrás. Se habla, por ejemplo, de artículos, pero también todos habremos oído de la importancia que tienen los preprints. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, hasta aparece a veces en los periódicos generalistas, aparece la palabra preprints por algo, que por cierto, estas palabras de preprints, repositorios, etcétera, no siempre se utilizan de la forma más correcta, pero es importante eso, saber que ya tienen cierta incidencia. Luego, por ejemplo, informes, documentos de política, como decía Isidro, los sets de datos que cada vez, bueno, el día 4 que estuvimos hablando también un poco de la ciencia abierta y de los datos de investigación, etcétera, ya nombramos alguna cosilla sobre el tema. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que las métricas ya no son tanto basadas en revistas, sino que están basadas en artículos, o más bien deberíamos decir en objetos, y además entran en juego todo el tema de la ciencia abierta y recursos abiertos, ¿vale? Es decir, a los investigadores se les está pidiendo que difundan los resultados de investigación de otra forma y que incluyan otros resultados de investigación, con lo cual la evaluación también tiene que variar. Entonces, primero, el uso responsable de las métricas. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el indicador no es que esté mal, sino que es el uso que se le da al indicador es lo que es erróneo. Es decir, el factor de impacto, como ha dicho Bruno, se creó con unos objetivos concretos, sobre todo en bibliotecas. ¿Qué ocurre? Que al final se les ha dado otros usos que igual no son los más convenientes, ¿no? O no se ha hecho de la forma más correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a destacar solamente 3 movimientos que me parecen cruciales a la hora de la evaluación de la investigación. Uno es la Declaración de San Francisco, que ya ha hablado también Isidro de ella, que se firmó en 2012. El segundo, del 2015, se publicó el Light Manifesto. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Y os he puesto también el enlace en inglés y en español. Vais a tener las transparencias por mi parte también sin problema. Y luego, en ese mismo año, un poquito más tarde, en Inglaterra, en Reino Unido, se publicó The Metric Tide, que es también una serie de consejos o de pautas a la hora de evaluar, muy aplicado a Inglaterra, pero que en realidad está muy relacionado con la idea del Light Manifesto. Entonces, para empezar, la declaración DORA lo que promueve es un cambio en el sistema, de forma que en lugar de basarnos principalmente en el factor de impacto, se traslade y se ponga énfasis en la calidad de la investigación y no tanto eso, en las revistas en las que se publica. Hay cuestiones muy interesantes de cómo se va uniendo instituciones, etcétera. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, en 2020, firmó DORA el Elsevier, ¿no? Que es como, son cuestiones que se nota cómo va cambiando la forma de ver el tema de la evaluación. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que considera es no solamente el análisis de citas, que no se considere solamente el factor de impacto, sino que además se consideren también las citas, por ejemplo, a otro tipo de documentos, ¿de acuerdo? Como pueden ser, pues, preprints o datasets o software, etcétera. Y luego, sobre todo, que se ponga el foco en la calidad de esa investigación. Esto parece que es algo como muy genérico, muy amplio y que solamente les toca a las instituciones importantes o editoriales firmar, pero en realidad, como investigadores individuales, Bruno también lo ha comentado, lo ha dicho, hay una cuestión que a mí también me parece importante y es que al final la evaluación depende también de los propios investigadores. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros como personas individuales respecto a DORA? Pues, por ejemplo, se puede firmar DORA, ¿de acuerdo? Hay una opción, ahora no tengo tiempo de entretenerme, pero si pincháis en los enlaces, veis, por ejemplo, que se puede firmar DORA. En función de también la posición que tengáis, se puede también
preguntar o sugerir a la institución que firme DORA, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego, si queréis, por ejemplo, más información, pues podéis entrar en la web y ver, pues eso, qué organizaciones apoyan esta declaración. El Leiden Manifesto, que fue firmado por un conjunto de investigadores en cienciometría, dice, tiene 10, digamos, principios. Uno, por ejemplo, el primero es que la evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos, pero que no se puede limitar una evaluación a ese número, a un número concreto. Que los usos de los indicadores, además de tener en cuenta los contextos socioeconómicos, culturales, temáticos, etcétera. Que hay que proteger la investigación de relevancia local. Antes, por ejemplo, Isidro nombraba que hay veces que hay, por ejemplo, revistas en español o revistas españolas que no tienen cabida por ser demasiado, pues por ser más locales por ejemplo, en la lista de revistas que están incluidas en el factor de impacto, pero en el Journal Citation Report. Pero es cierto también que, por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, dentro de nuestra universidad teníamos un equipo muy importante de historia local. Entonces, ese grupo, por ejemplo, tampoco también estaba desfavorecido por el factor de impacto y su investigación era importante también y era en inglés y eran ingleses, pero no se tenía en cuenta por ser demasiado local. Luego, que los procesos han de ser transparentes y abiertos, ¿de acuerdo? Que no puede ser algo completamente cerrado. Que los datos deben estar abiertos a poder ser verificados por los evaluados. Por ejemplo, lo que decíamos antes, si utilizamos únicamente bases de datos para comprobar las citas, como son Web of Science y Scopus, son bases de datos cerradas de suscripción. Hay otros recursos que sí son abiertos y que deberían ser utilizados mucho más para la evaluación. Y luego que se tienen que tener en cuenta las diferencias entre disciplinas, que son muy importantes. Antes, por ejemplo, había una pregunta, creo, de alguien que decía que, claro, yo publico en libros, pero ¿tengo que publicar en artículos? Pues es que depende. Hay disciplinas en las que el libro es la fuente principal de comunicación. Entonces, no será seguramente la veterinaria, pero sí que es cierto que en algunas áreas es importante. Entonces, hay que ser conscientes de que la evaluación, por supuesto que va a influir mucho lo que hagamos y cómo lo hagamos y cómo publiquemos, pero no tiene que regir 100%. O sea, tenemos que también tener en cuenta eso, dónde nos interesa publicar y cuáles son las tendencias en nuestra disciplina. Que la evaluación individual ha de basarse en una valoración cualitativa y que debe evitarse esa falsa precisión de los supuestos decimales del factor de impacto, por ejemplo, que deben reconocerse los efectos sistémicos en la evaluación y que esos indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente. O sea, esto es el Leiden Manifesto. El Metric Guide tiene también algunas recomendaciones como que las métricas han de ser precisas y deben estar basadas en datos correctos, que la evaluación cuantitativa, igual que decía el Leiden Manifesto, no tiene que apoyar la evaluación cualitativa, pero no puede suplirla, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos viendo si un artículo es bueno o malo, más que el factor de impacto, lo que importa es que un experto diga, pues este artículo es realmente bueno o este artículo, pues la verdad es que es muy, muy flojito. Luego, la transparencia, ya hemos hablado de ello también, la diversidad, que tengan en cuenta, pues, las disciplinas, etcétera. Es decir, no podemos evaluar un investigador joven igual que un investigador senior. ¿Por qué? Pues porque un investigador joven trabaja en un proyecto y un investigador senior, por ejemplo, que tenga un laboratorio con 30 personas, va a tener muchas más publicaciones porque va a estar dirigiendo más proyectos y va a tener un trabajo muchísimo más diversificado. Y luego la reflexividad. Igualmente, anticipar los efectos sistémicos y actualizar los investigadores en función de su evolución. He añadido una herramienta que me parece que es interesante, que es The Metric Toolkit.
Este es una web que ayuda, por ejemplo, si no sabemos muy bien cuáles son las métricas que podemos, por ejemplo, añadir en nuestro currículum, una opción es entrar en esta web y entonces lo que hace es que uno puede ir navegando y puede seleccionar. No sé si veis, sí veis mi ratón. Se ve muy pequeñito, pero si entráis en la web vais a ver que es muy fácil de navegar por ella, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues autores o book chapters, o sea, capítulos de libro o artículos. Entonces, en función de eso, ¿qué opciones de métricas tengo? Si, por ejemplo, seleccionamos artículos de revista, vemos que podemos tener todo este tipo de métricas, pues el score de Altmetric, citaciones o menciones en blogs, por ejemplo, descargas, que a veces cuando es algo que se ha publicado recientemente es muy interesante. Estos datos también se suelen incluir además en los repositorios de las universidades o de las instituciones. Otro tipo de indicadores como el factor de impacto normalizado, menciones en Twitter, en Wikipedia, etcétera, ¿de acuerdo? Esto era, por ejemplo, he marcado, porque me parece muy interesante, las menciones o las citas que se puedan hacer en documentos de política o, por ejemplo, en patentes, como decía antes Isidro también. Entonces, es interesante porque además explica, por ejemplo, aquí si vemos menciones en política y no sabemos lo que es, pues el sistema, esta herramienta, nos explica qué son, cómo se calcula, qué fuentes se utilizan, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, también se pueden elegir métricas en función de la disciplina que se utilice, etcétera. Yo os recomiendo que echéis un vistazo. Entonces, hasta ahora es cierto que hablamos mucho de los artículos en revistas científicas y, bueno, también un poco sobre los libros, pero está cambiando el contexto y está empezando a haber nuevas formas de publicación. Os voy a comentar dos de ellas que me parecen muy interesantes. Una es la plataforma de Faculty of Thousand Research, que esta Faculty of Thousand empezó de otra forma, pero en los últimos años lo que ha hecho ha sido desarrollar una plataforma de publicación de investigación abierta para científicos, bueno, pues para cualquiera que quiera publicar y permite artículos y otros resultados de investigación sin sesgos editoriales. Es decir, aquí cabe cualquier cosa. No tampoco cualquier cosa sin referirnos a la calidad, porque es cierto que hay, igual que en las revistas, una revisión por pares transparente, hay una guía editorial y hace que todos estos datos, además, estén disponibles de forma abierta para consulta. ¿De acuerdo? Entonces, no es simplemente una plataforma en la que yo publico lo que quiera, sino que tiene un proceso editorial similar a las revistas científicas de calidad, pero es más amplio. ¿Qué ocurre? Aquí, por ejemplo, no puede haber factor de impacto porque no es una revista individual, es una plataforma. Esto nos lleva a que los artículos publicados en esta plataforma van a tener métricas de objeto, citas, menciones, etcétera, pero ya aquí el factor de impacto no existe en realidad. Entonces, en la web os explican también cuál es el proceso de publicación. Tiene un coste, porque esto sí tiene un coste de esta revisión, el tratamiento, etcétera, etcétera. Se le asigna además un DOI. Bueno, pues es una plataforma además, ya os digo que seria. Entonces, hay diferentes categorías y los precios van en función de si son, por ejemplo, notas o correspondencia a $800 o hasta 1.300 en función de si es un artículo de investigación o una revisión sistemática o un artículo de clínica práctica o lo que sea. En este caso, no ocurre como en algunas revistas que uno paga una APC de 5.000 o de 8.000 euros y no sabe por qué o dónde se va concretamente el dinero. Aquí lo que ocurre es que está precisamente bien especificado el porcentaje de a qué se aplica o por qué se aplica esa APC, ¿de acuerdo? Entonces, y es también importante decir que el importe se paga una única vez y una vez que el artículo ha sido aceptado para publicación. Es decir, hay revistas ahora también que están empezando a querer cobrar por revisar un artículo que igual luego no se publica. Aquí solamente se cobra o se paga cuando el artículo va a ser publicado. No sé si
Algunos de los personas de las que nos están escuchando habrán oído hablar del Open Research Europe, que es una plataforma de publicación de acceso abierto pensada para las investigaciones que se deriven de la financiación de proyectos de Horizonte 2020 en cualquiera de sus áreas temáticas. Entonces, lo que pretenden con esto es facilitar o ayudar a los investigadores a que puedan publicar en acceso abierto. Sabemos que, lo vimos también el día 4, que hay revistas que lo que hacen es que tienen unos embargos que son más largos de lo que la Comisión Europea recomienda o pide o solicita, mejor dicho, a los investigadores. Hay revistas que tienen embargos para poner los manuscritos en acceso abierto de 12 meses y resulta que la Comisión Europea dice, bueno, yo estoy pagando esta investigación, creo que la sociedad tiene derecho a acceder a esta investigación en un plazo de 6 meses, por ejemplo, en muchas de las ciencias, pues como ciencias de la salud o ingenierías, etcétera. Entonces, lo que ha hecho ha sido desarrollar esta plataforma que en realidad es la misma plataforma de Faculty of Thousands. Si además os fijáis, tiene exactamente el mismo formato, es todo prácticamente calcado, pero con otros colores. Y lo que ocurre es que en este caso es la Comisión Europea que paga unos 780 euros a los artículos que se publican en esta plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo vosotros o estáis haciendo una investigación o estáis haciendo una tesis dentro o que lleve financiación de Horizonte 2020, vais a poder publicar ahí sin problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis información sobre ella. Pasamos a hablar de la ciencia abierta y de nuevos recursos para recuperar información. Esto tiene que ver también con lo que decía antes Isidro, que por una parte se empiezan a ver las citas antes, ¿vale? Se empiezan a contar las citas antes y además tenemos que empezar a contar las citas a más tipos de documentos, no solamente a los documentos que están indexados en unas bases de datos muy concretas. Entonces, ¿qué nos importa saber? Primero, la ciencia abierta es algo muy amplio e incluye el acceso abierto a las publicaciones y a los datos abiertos, pero incluye más cosas, incluye metodologías abiertas, la revisión por pares abierta, código y software abierto, recursos educativos, etc. Y esto es lo que viene o lo que nos llega de la Comisión Europea y también en realidad a nivel nacional, porque como decíamos también ya en otra sesión, el Plan Nacional, por ejemplo, ya también nos dice que tenemos que publicar los datos abiertos o la información sobre los datos en abierto. Entonces, por una parte, es muy importante la divulgación, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, pues podemos encontrar muchos canales de divulgación. A mí me gusta, por ejemplo, los vídeos que tienen AUCAS de parece magia, pero es ciencia, es decir, hacer llegar la ciencia a la sociedad en general. Luego, además, hay otro tipo también de objetos resultantes de la investigación. Igual no es el caso, por ejemplo, de la veterinaria, pero en arquitectura o en arte, una escultura o una partitura o un cuadro o un collage puede ser un resultado de investigación. Igual que, por ejemplo, información o blogs o canales que son pues, para la divulgación de la sociedad en general o, por ejemplo, específicamente para los niños. Los datasets que cada vez están ganando muchísima más importancia y estéis haciendo lo que estéis haciendo, yo creo que es importante que sepáis que ya se ha empezado a pedir que se publiquen los datos en abierto siempre que se pueda publicarlos en abierto, ¿de acuerdo? Y los libros, por ejemplo, que a veces parece que nos olvidamos de los libros. O sea, hablamos todo, la evaluación a veces se centra mucho o demasiado en el factor de impacto y en los artículos que se publican en revistas con factor de impacto, pero es que los libros son un material importantísimo y también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿dónde encontrar, por ejemplo, todo este tipo de recursos? Os voy a mostrar 3 ejemplos de bases de datos que no son las bases de datos igual pues que más conocemos, más tradicionales, o bueno, todos sabemos que Scopus y Web of Science son un recurso magnífico para buscar información bibliográfica de forma interdisciplinar.
La interdisciplinariedad es algo que hasta ahora no hemos dicho, pero que cada vez también se va a tener más en cuenta y se está valorando mucho más, por ejemplo, a la hora de dar dinero para proyectos. Entonces, tenemos este ejemplo, esta base de datos, o veis, que es un motor de búsqueda de los más importantes que, en mi opinión, hay ahora en el mundo, sobre todo para recursos web académicos, y proporciona acceso a millones de documentos, y no solamente millones de documentos de tipo de artículos, sino que, por ejemplo, no se ve igual muy bien, pero se puede buscar, por ejemplo, por tipo de documento, y hay libros, partes de libros, artículos o no artículos, contribuciones que no son artículos de investigación, pero que sí se publican, por ejemplo, en revistas, informes, revisiones, materiales educacionales, clases, manuscritos, tesis, patentes. Por ejemplo, las tesis es un recurso de investigación de enorme importancia que muchas veces nos lo perdemos porque no estamos utilizando bases de datos bibliográficas para recuperar información que contengan tesis de doctorado o tesis de maestría o de máster. Luego, por ejemplo, también nos permite, se trata de una base de datos abierta, pero nos permite buscar documentos tanto en acceso abierto como que no estén en acceso abierto o que aparezca como algo desconocido, ¿de acuerdo? Incluso nos permite buscar el tipo de licencias que queremos utilizar. Por ejemplo, imaginaros que tenéis que buscar sets de datos con una licencia abierta que permita su reutilización. Pues podríais seleccionar aquí, que aunque no está marcado en rojo, sets de datos y buscar la licencia para poder reutilizar esos datos en vuestra investigación, ¿de acuerdo? Os he puesto, por ejemplo, se puede buscar por un autor concreto y aparecen sus publicaciones. Muchos autores seguro que no saben ni siquiera que tienen aquí también un recurso en el que pueden comprobar qué publicaciones suyas están disponibles. Y algunas, por ejemplo, en algunas se trata de documentos que están publicados en revistas, pero es interesante ver que hay algunas que son, por ejemplo, en este autor que os voy a pasar ahora a otra base de datos, ahora os pongo el ejemplo. Core es otra plataforma también que recopila artículos de investigación, etcétera, de repositorios, de revistas, de editoriales, etcétera. Y tenéis también los datos que son, pues, 10.000 proveedores de datos de todo el mundo. O sea, son cifras muy altas, casi como que nos asustan un poco. Entonces, el formato de búsqueda, os he puesto además el enlace directo para que podáis acceder directamente a la búsqueda. Os permite, por ejemplo, buscar publicaciones. Y fijaros, este es un autor que trabaja en un centro, bueno, dirige y trabaja un centro de investigación en agricultura y agronomía en el País Vasco. Y, por ejemplo, fijaros, lo primero que aparece en su perfil es algo en euskera. Es decir, esto es algo que si no, no encontraríamos en ninguna parte. Si nos interesara la investigación en euskera, vamos a tener, por ejemplo, documentos en un idioma que normalmente no va a estar recopilado en otras bases de datos más, digamos, comerciales, por ejemplo. Y el último es OpenAIRE Explorer, que OpenAIRE Explorer es una plataforma, un recurso del proyecto OpenAIRE. El proyecto OpenAIRE es una infraestructura en realidad y es un servicio que se creó en el 2009 a través de proyectos europeos y que ha creado muchísimas cosas, entre ellos pues han trabajado en Zenodo, etcétera, y hace pues no mucho lo que han desarrollado es esta plataforma que permite encontrar publicaciones, datos de investigación, lo veis aquí, software y otro tipo de productos de investigación. ¿De dónde obtiene los datos? Obtiene los datos de repositorios y obtiene los datos también de editoriales, por ejemplo. Si, por ejemplo, hacemos una búsqueda de datos de investigación, vais a ver que, bueno, pues aparecen en este momento, por ejemplo, hay más de 14 millones de datos de investigación y si, por ejemplo, seleccionáis uno en concreto, pues vais a ver si hay un embargo, si no hay un embargo, si está en acceso abierto, el idioma en el que está, cuándo se ha publicado, un resumen, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso, si queréis citar
un recurso concreto, como es en este caso este set de datos, vais a ver que incluso tenéis una opción automática que os dice cómo citar este recurso y se da, o esta referencia, y entonces os da ya la referencia hecha, ¿vale? La verdad es que son bases de datos muy interesantes que no sé si las utilizaréis, pero son interesantes también a la hora de recuperar información. Hago ahora un punto y seguido, un punto y aparte, y voy un poquito más allá a hablar de lo que es la ciencia ciudadana. Luego vais a ver por qué os introduzco estos conceptos. La idea de investigación e innovación responsable de la Comisión Europea se basa en que está muy bien que investiguemos y que innovemos, pero que esto, sobre todo porque esto se hace con fondos públicos, debe ser por, con y para la sociedad. Antes decíamos que la ciencia abierta no es solamente tener recursos en abierto, sino que además los procesos, las metodologías, el trabajo sea colaborativo y sea abierto también, sea más transparente. Entonces, la RRI se implementa como un paquete, ¿vale?, que tiene 5 puntos básicos. Uno es la participación ciudadana. Es decir, que el ciudadano, la sociedad, colabore a la hora de hacer investigación. Es lo que se llama ciencia ciudadana y lo vamos a ver ahora. Otro es el acceso abierto. Otro es la igualdad de género, que no se refiere, por ejemplo, bueno, todos conocemos los casos en los que hay, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, sabemos que un infarto no tiene las mismas, no se presenta de la misma forma en hombres y en mujeres. Durante mucho tiempo, muchas mujeres han fallecido a causa de infartos porque no se les estaba tratando de forma adecuada porque sus síntomas eran diferentes. Entonces, tener en cuenta estas diferencias a la hora de diseñar la ciencia es uno de los aspectos que la RRI considera esenciales a la hora de, por ejemplo, presentar un proyecto de investigación, ¿vale? Luego, la ética y la educación o la divulgación científica. Evidentemente, si la Comisión Europea nos está pidiendo estos ejes o estos criterios de RRI, de alguna forma van a tener también que tenerlos en cuenta a la hora de evaluarnos, ¿vale? Lo que quiero es, espero hacerlo bien, es llevaros un poquito a cuáles son los caminos que nos están llevando a estas nuevas generaciones, de nuevas métricas de nuevas generaciones que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, un ejemplo sería estos vídeos de Naucas de parece magia, pero es ciencia. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la investigación al público general. Para más información sobre lo que es el RRI y indicadores para promocionar y para monitorizar la RRI, os he dejado estos 2 documentos en las transparencias. Y la ciencia ciudadana, en realidad, se basa en que el público en general participe también en el desarrollo e incluso en el diseño de la ciencia. Entonces, puede ser proporcionando datos, planteando preguntas o incluso ayudando a diseñar un proyecto de investigación. Es bueno para la ciencia porque de alguna forma los resultados van a ser más aplicables y van a tener más sentido para toda la sociedad, pero además es interesante también para los propios ciudadanos que participan, porque aparte de que aprenden o de que adquieren nuevas habilidades, también les ayuda o ayuda a la sociedad en general a conocer mejor el trabajo científico, ¿vale? Tipos de proyectos pueden ser contributivos, en que los participantes contribuyen en la recopilación de datos, colaborativos, en los que además también ayudan a analizar o a interpretar las muestras, y los co-creados. Es como si hubiera 3 niveles de ciencia ciudadana, ¿vale? Esto también, si hay alguien en el público que se dedique o que piense en pedir un proyecto de investigación, es algo que es muy interesante porque va a dar puntos, va a tener puntos positivos a la hora de conseguir, por ejemplo, financiación europea, ¿vale? Yo no sé, hay veces que hay mucha gente que no sabe que esto es así y que si incluyera aspectos de ciencia ciudadana tendría muchas más posibilidades de que su proyecto tuviera la puntuación máxima y pudiera recibir fondos. Ventajas: se aumentan las interacciones entre ciencia y sociedad,
la investigación es más democrática, promueve la educación científica, etc. Y también he añadido un ejemplo de un investigador de aquí de Madrid, un colega, Manuel Franco, que además últimamente ha salido en la televisión por SEBE. ¿Perdón? Ahora, bueno, este colega a veces sale en medios de divulgación en la televisión, entonces igual a alguno le puede sonar su nombre, ¿de acuerdo? Y es un proyecto muy interesante en el que realmente trabajan con vecinos de la zona de Villaverde, por ejemplo, para diseñar el proyecto, ¿vale? Y ya con esto acabo. Las métricas, ya tenemos todo el contexto de cómo está cambiando todo el contexto de publicación de la ciencia y de cómo hacer ciencia de los resultados de la ciencia. Esto nos está llevando a la necesidad de decir, bueno, y ahora, ¿cómo evaluamos esto? Porque estamos hablando de datos de investigación, de divulgación, de ciencia ciudadana, y esto ¿cómo se evalúa? ¿Vale? No podemos evaluar como hace 20 años, pero querer hacer ciencia en el siglo XXI. Entonces, lo que hay ahora mismo son dos propuestas principales de métricas de nueva generación. La primera es de la Comisión Europea, que se basa también en que el hecho de que se está desarrollando la ciencia abierta de una forma muy importante, necesita y requiere que también se incentive y se recompense a los investigadores por estas actividades. Y la idea sobre todo es que hay que desarrollar nuevos indicadores para poder evaluar la calidad y el impacto de la ciencia. Y luego el segundo es un informe que además es muy práctico, tiene ejemplos de indicadores, es muy interesante, que se ha desarrollado por un equipo de CSAER, que es una organización, y este informe lo que dice es que hay que transformar y pensar en estos nuevos identificadores porque necesitamos ir más allá de las métricas o de las métricas alternativas para evaluar estos diferentes aspectos de la ciencia abierta y de la educación. Entonces, en el documento hay un anexo muy interesante y tienen unas tablas, por ejemplo, basados en la ciencia abierta, pues el número de publicaciones en acceso abierto, ¿vale? Y la categoría que es, si es de resultado o es de impacto o es de los dos, la discusión o la explicación y la descripción de ese indicador, de cómo se entiende. Pues tenemos por una parte, por ejemplo, el 10% está dentro del 10% de esa área temática o de ese tipo de documentos de las publicaciones más citadas. O, por ejemplo, son publicaciones interdisciplinares o son publicaciones fuera del ámbito académico, que no tienen que ser solamente divulgación, por ejemplo, pueden ser las patentes o pueden ser en el ámbito empresarial. Luego hay otro tipo de indicadores, por ejemplo, relacionados con la educación y con la educación abierta. ¿Qué pasa si uno es profesor y tiene X número de alumnos que además están obteniendo una serie de conocimientos y están obteniendo una serie de calificaciones? Eso también se debería tener en cuenta. O, por ejemplo, la experiencia internacional, que también se podría tener en cuenta. Y otro ejemplo también se basa en la innovación, es decir, cómo se evalúa o cómo se gestiona un premio para los, o una, ¿cómo se dice? Rewarding. Una evaluación, digamos, de los investigadores respecto a lo que hacen en innovación. Pues, por ejemplo, tienen patentes otorgadas, tienen, por ejemplo, desarrollan software, establecen colaboraciones con la industria, etcétera. Es decir, si os dais cuenta, esto es solamente una pequeñísima parte. Entonces, se trata de generar indicadores que se ajusten a los diferentes perfiles de cada investigador. Hasta aquí, espero que no haya sido demasiado, porque soy consciente de que han sido muchos conceptos y además un poquito variados, pero espero que por lo menos haya presentado
un contexto genérico de un poco de cómo está cambiando la ciencia, cómo está cambiando la producción o los resultados de investigación y cómo se está pensando ya en que eso hay que evaluarlo de otra forma y no basándonos en un factor de impacto, en un cuartil o en un número de citas. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Nos dejas con buen sabor de boca porque hemos pasado de un tono un poco pesimista sobre las limitaciones de los indicadores a un horizonte más optimista y también con un montón de sugerencias que van a permitir, yo creo, a los que nos están siguiendo, pues abrir su mente un poco. Sobre todo, creo que en relación al problema fundamental que creo que hemos estado tratando aquí, que es el de la dificultad o la inconveniencia de reducir el concepto de evaluación a una serie de dimensiones que ya no se corresponden con, o si es que se corresponde alguna vez, ya no se corresponden con mucha de la práctica o del valor de la actividad científica. Como bien has indicado y también ha dejado claro Isidro, pues tenemos un concepto de evaluación muy a la medida de los funcionarios que evalúan más que a la medida de la ciencia y de su valor en la sociedad, que puede ser de muchos estilos. En fin, esto es una tarea que va a quedar abierta y que invito a todos los que nos están oyendo a que sean los futuros luchadores por ajustar un poco más a la realidad de la ciencia, cómo se evalúa desde fuera. Bueno, y sin más, estamos ya aquí los tres dispuestos, sobre todo vosotros dos, a contestar a preguntas que se han dado por aquí. Creo que he cometido un pequeño error porque al principio tenía que haber animado a todos los seguidores, a todos los espectadores a que hicieran preguntas, pero bueno, veo que también ya la rutina de sesiones anteriores estaba hecha y han salido preguntas interesantes. Creo que todavía tenéis tiempo de hacer alguna pregunta más y de votarla para que suba. Voy a respetar el orden de los votos y os voy a traspasar las preguntas a los dos, porque algunas os aceptan los dos, y espero que tengamos así, si sale, también un pequeño debate que pueda ser productivo para, a raíz de las dudas que se plantean, pues ver dónde están los puntos que querríamos señalar. Bueno, en primer lugar, con 21 votos, la pregunta que nos transmite Koldo Edortaga Carranza, la leo. Debido a la importancia que se da al factor impacto, ¿se corre el riesgo de que haya influencers, investigadores que se conviertan en más relevantes que los científicos con carrera más consolidada, pero con menor visibilidad? Pregunta interesante en el mundo de las redes sociales. A ver si vamos a dejar reducida la ciencia a una lucha por la visibilidad. ¿Qué os parece? No sé. ¿Voy yo? ¿Empiezo yo? Bueno, no sé. A ver, yo creo que precisamente el factor de impacto ayuda mucho a investigadores más consolidados, porque son los que más acostumbrados están a publicar en revistas de factor de impacto alto, ¿de acuerdo? Evidentemente, todos los sistemas de evaluación van a beneficiar a alguien más y van a perjudicar, por decirlo de alguna forma, a otra persona. Precisamente por eso es por lo que se está cada vez insistiendo más en que no se puede evaluar con un criterio único, sino que hay que tener una lista de multiindicadores o de varias métricas para evaluar a cada investigador y que además esta evaluación tiene que ser cualitativa, no tanto cuantitativa. Es decir, los datos, ya sea factor de impacto, ya sea número de seguidores, ya sea tweets o menciones o lo que sea, tiene que apoyar esa investigación cualitativa, que es, por ejemplo, lo que en principio se hace o cómo se evalúa en el Reino Unido, que tienen el sistema del REF y lo que hacen es que van asignando los papers o las publicaciones con un número X de estrellas y en función de esas estrellas pues están mejor o peor posicionadas. Pero no se puede evaluar o no se debería evaluar solamente o no se debería reducir la evaluación a un número único. Bueno, yo creo que aquí también hay un problema muy específico de España. Por ejemplo, yo siempre me gusta señalar que a un doctorando que están discutiendo o pensando si tiene que publicar mucho antes de terminar la tesis o cuál debe ser su estrategia de publicación, le recordaría que, por ejemplo, una de las cosas que siempre se recomienda, que es ir al extranjero para hacer el postdoc o algo parecido,
muchas veces vale mucho más una buena carta de recomendación que varias publicaciones que tenga. Es decir, en Estados Unidos puede ser muchísimo más valioso la carta de recomendación o la entrevista que se haga que lleve 4 o 5 publicaciones o 10 o 12. Bueno, ahora la situación con los doctorandos es increíble. Hace unos años los doctores no tenían casi publicaciones, ahora tienen más que un catedrático. Pero yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que valorar otros aspectos. Y eso es a nivel de los jóvenes. Al nivel de los seniors yo creo que ese problema no existe. Y yo pongo siempre un ejemplo. Si usted pregunta en la calle cuál es el físico actual, vamos a decir, reciente, aunque haya fallecido recientemente, más importante, pues le dirán que después de Einstein, Stephen Hawking es sin duda el cerebro, el genio más importante de la física. Se lo puede preguntar usted a cualquier persona de la calle y eso le contestará. Si le pregunta a un físico, Stephen Hawking nunca va a estar entre los 10 primeros de la promoción actual de físicos. Es decir, que la comunidad científica sabe las cosas. Cuando hablamos de la importancia de los aspectos cualitativos, es que realmente en las comunidades científicas se conocen las cosas. Y por tanto es importante tener en cuenta que por muy influencer que sea uno, si no hay contenidos detrás, no va a tener éxito. Sí, efectivamente. Me pasamos a otra pregunta. De Pablo Martínez Gramu nos pregunta, mencionó Scopus y SCI como únicas fuentes disponibles de índices de citas, pero ¿no hay otra competencia con nuevos indicadores como Google Scholar, Kudos, etcétera? Eso mete presión a los investigadores para intentar cumplir con cada uno de ellos. Bueno, aquí casi quizá me atrevo a decir que fue un poco un malentendido o una insuficiencia de lo que yo hablé. Más que índices de citas, creo que dije que eran índices de factor de impacto y valores similares. Son para juzgar a las revistas. Entonces, como se ha indicado antes, hasta hace poco, y seguramente todavía, cuando se hacen evaluaciones basadas en revistas, pues Scopus y SCI tienen todavía, Web of Science, para ser más precisos, tienen todavía mucha influencia. Creo que es una pequeña duda, no sé si merece la pena que indiquéis alguna cosa más. Bueno, yo comentaría una cosa que una cosa es la teoría y los documentos de trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en los comités de evaluación. Todos los comités de evaluación trabajan con unos documentos de trabajo donde se les indican una serie de normas, reglas, instrucciones. Hoy por hoy, la mayoría de las veces estamos hablando de métricas derivadas de estos indicadores, de Science Citation Index, ahora Web of Science o Scopus. Pero la verdad es que cuando uno habla con miembros de tribunales o de comités, enseguida, a nada que profundice, estos miembros nunca están totalmente atados a esas normas, a esos criterios, y ante las dudas, sobre todo cuando tienen dudas, obviamente, pues suelen recurrir a otras fuentes de información. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos niveles. Uno es el nivel oficial público, donde hoy por hoy, hay que reconocerlo, existe ese duopolio muy fuerte, y otra es la situación real, que en muchos casos se suele recurrir a fuentes adicionales, aunque no se haga público. Y si puedo decir una cosa, lo he intentado escribir un poco en la respuesta, pero hay otros factores además que también vienen ya, que están ya en el mercado, ¿vale? Por una parte tenemos las bases de datos, digamos, de suscripción, de pago muy cerradas, muy herméticas, como son pues Scopus y Web of Science. Como bien ha dicho Isidro, están Dimensions, está Lens, está Google Scholar, que también nos da información de impacto de la investigación y es gratuito para el usuario. Pero es que además se están creando ahora iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de citaciones abiertas, por ejemplo, Initiative for Open Citations, que está puesto el enlace en la respuesta, que tiene en cuenta además ya no solamente que se pueda acceder a esas citas, sino que se puede acceder a los datos de cómo se gestionan o de cómo se contabilizan esas citas, que eso es lo realmente abierto. Es decir, estamos empezando ahora a cambiar el sistema. Entonces, esto pues sí, va despacio, pero creo que en los próximos años va a cambiar mucho, es mi opinión. Es decir, que no vamos a basarnos solamente en 2 recursos, sino que va a haber muchos más recursos que sí se van a utilizar.
Hola María, ¿estás por aquí? No sé si tienes indicaciones para controlarnos sobre el desarrollo. ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, ya sabéis que yo cuando aparezco es para deciros que el tiempo se acaba. De hecho, como siempre, vamos ya fuera de los límites del tiempo que teníamos establecidos. Yo sabéis que he estado en junta de facultad, me he perdido parte de la sesión, he estado escuchando hasta ratitos y bueno, la verdad es que me ha parecido una sesión bastante útil, he tomado algún apunte y todo. Conociendo seguro que el resto de la sesión ha estado fantástica y estupenda. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque yo sé que hemos tenido poquito tiempo para las preguntas, pero es que tenemos que cerrar. Si queréis añadir alguna cosilla antes de que yo ya cierre la sesión y presente la del próximo día, pues este es el momento, porque no nos da tiempo para mucho más. No sé si quieres añadir algo, Bruno, Alicia o Isidro. Yo es que en uno de los temas que ha quedado un poco ahí pendiente, no me voy a extender, es el tema de la ética. Yo creo que evidentemente tenemos que tener en cuenta que cualquier intento de manipulación debe ser perseguido en el área de las métricas en particular, pero en el área de la comunicación científica en general. Entonces, yo creo que decir que sí, que puede haber problemas, pues es reconocer una situación que es humana, que puede ocurrir, pero yo siempre comento que en el mundo académico esas malas prácticas al final siempre salen a la luz y son penalizadas. Sí, bueno, yo solamente querría añadir a esto que, como decíamos antes, y insistía que también es un problema que me preocupa muchísimo. Hay que tener en cuenta que a veces los procedimientos, los protocolos impuestos desde fuera a la comunidad científica son los que incentivan ciertos comportamientos que podemos llamar de fraudulentos o poco éticos o de hacer trampa para salir mejor en los indicadores. Entonces hay que recuperar otra vez el foco de atención en lo que es importante, y es que los científicos tienen que ser científicos. No tienen que ser instrumentos para que sean evaluados continuamente por burócratas, sin que eso deje de un lado que, por supuesto, es necesaria una evolución justa, equitativa, para que cada uno, según sus merecimientos, obtenga las recompensas que correspondan. Pero es que eso, las métricas son protocolos impuestos desde fuera que pueden dar muchos problemas a la ética interna de la ciencia. Esa es una asignatura pendiente, el recordar a los científicos qué es ser científico. Y la responsabilidad que tiene con la propia comunidad. Sí. Yo creo que en este sentido el tema de la investigación y la innovación responsable que está fomentando ahora mucho la Comisión Europea va justo en esta línea. Es decir, los científicos no publican para ganar el factor de impacto. Los científicos deberían publicar porque están haciendo ciencia y esas publicaciones son una expresión de la ciencia que están haciendo para la sociedad. Y esa es la idea. Entonces, solamente quiero aportar una cosa y es que tanto Isidro como yo hemos mandado ya las presentaciones, entonces no os preocupéis porque van a estar colgadas en la web y ahí vais a tener todos los, en concreto la mía he puesto muchos enlaces y muchas URLs, los vais a tener todos, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por la invitación a María, otra vez. Muchas gracias. Como sois repes, habéis estado todos los días. Yo os agradezco mucho que hayáis estado otra vez hoy, que bueno, pues que hayáis hecho este encaje para apañar la sesión. Yo creo que ha sido estupenda. En relación a lo que decía Isidro, tendremos una sesión, de hecho tenemos un módulo entero sobre ética, ¿vale? Ética e integridad en la investigación y hablaremos de muchos temas, entre ellos la ética cuando publicamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tratar este tema. Le vamos a dedicar un mes entero a la ética, ¿vale? Porque creemos que es una cosa que es importante y que sobre todo los estudiantes de doctorado tienen que aprender desde el principio, ¿no? Es decir, tenemos que ser científicos, tenemos que jugar con las métricas que tenemos, porque además son con las que nos evalúan los proyectos, etcétera, pero tenemos que hacerlo todo con ética. Y yo creo que los más jóvenes y los no tan jóvenes, pues tenemos que aprender a hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, tendremos después de la vuestra el módulo de ética. Bueno, yo nada, creo que mil gracias otra vez. Ya sí, también me gustaría dar las gracias a la Escuela de Doctorado, como hago todos los jueves, por apoyar esta iniciativa y a mis compañeros de la Fundación General de la UCM que nos ayudan con la retransmisión
de estas sesiones y la verdad que tenemos un soporte estupendo. El jueves que viene tenemos la última sesión de este módulo 2 de publicaciones y que va a ser muy chula porque vamos a aprender realmente a divulgar y a comunicar la ciencia, no solo en el ámbito científico, en los congresos que tenemos con nuestros colegas, etcétera, sino a la sociedad, como parte importante de la actividad investigadora que tiene también un investigador. Es decir, tenemos que aprender, ¿no? A comunicar la ciencia y hacerlo bien, con el objetivo pues de generar y desarrollar una mayor cultura científica entre la sociedad. De hecho, ya Alicia, eso sí que lo he podido escuchar un poquito, ya ha introducido un poco el tema hablando de ciencia ciudadana. Bueno, pues el próximo día lo vamos a desarrollar aún más porque, bueno, yo creo que, es decir, la ciudadanía tiene que conocer, ¿no?, lo que hacemos los científicos y cómo los avances nuestros pues hace que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. Y yo creo que eso es una tarea pendiente que también tenemos en nuestras actividades investigadoras, es decir, comunicar bien la ciencia, ¿no? Entonces, vamos a aprender la semana que viene a hacer esto bien y a hacerlo de manera veraz, que también es una cosa importante, ¿no? Vamos a hablar del problema de la desinformación y las fake news en todo este flujo de información científica, además que, bueno, hemos podido comprobar durante esta pandemia, ¿no?, que hemos tenido una afluencia de información importante. Y vamos a aprender cómo abordar estas cuestiones también, ¿vale? El tema de la desinformación, etc. Así que, nada, os agradezco de nuevo a vosotros que nos hayáis introducido también a las siguientes sesiones, porque esto no estaba pensado, pero yo os he ido escuchando y digo, pues qué bien, porque está todo programado y lo vamos a ver después también, algunas cuestiones que habéis introducido. Y en particular la semana que viene os recomiendo a todos los que estéis al otro lado que no os lo perdáis, porque seguro que va a ser interesante cuanto menos. Así que nada, pues gracias a todos los asistentes por haber estado con nosotros hoy, de nuevo a vosotros, otra vez, no me canso de daros las gracias y nada, pues que espero veros pronto en otras mesas y con, bueno, pues estar en contacto. Así que os mando un abrazo virtual muy fuerte y nada, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.